Seguimos en directo desde el Parque Tecnológico de Paterna. Pueden intervenir los participantes, recuerden, a través de ese chat y plantear cuestiones a los ponentes. Llega el turno del sector de la construcción. Es momento de dar paso a la empresa Isabal, bajo el lema Soluciones para la Edificación Sostenible. Raquel Esparza, les cuento que es ingeniera química, Product Manager en Isabal, dedicada a la coordinación del proyecto de creación de la línea de soluciones para la construcción sostenible desde hace casi 4 años. Raquel Esparza, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, gracias. Cuando quiera. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar es un placer poder participar en esta edición del Congreso Tecnoforum. Y bueno, empezando desde Isabal, lo que queremos principalmente hoy es dar visibilidad a la importancia que tiene la contribución de la construcción, del sector de la construcción en la economía circular, y además les presentaremos las soluciones de Isabal desarrolladas específicamente para la construcción sostenible certificada. Antes de esto, les presentaremos la empresa y, bueno, os contaré también acerca de cuál ha sido el camino hacia la sostenibilidad. Fue en 1968 cuando nació Pinturas Isabal, de la mano de los 3 hermanos fundadores, y bueno, nació como una empresa familiar de pinturas valenciana. Y a día de hoy ya contamos con más de 250 personas en plantilla y con unas instalaciones de más de 21.000 metros cuadrados, de manera que se ha convertido en una fábrica de referencia nacional con más de 400 puntos de distribución en toda la geografía española y con una destacada actividad internacional en más de 15 países. Y bien, a lo largo de los años, dado el constante desarrollo de soluciones altamente tecnológicas, fuimos, digamos, ampliando el ámbito de actuación a campos como la rehabilitación energética y ecosostenible, empezando por la década del 2000, cuando lanzamos el Saternaterm, que es un sistema de aislamiento térmico por el exterior, y la reciente creación de la familia de la línea RECO, que vamos a ver a lo largo de la presentación. Y bien, cuando hablamos de esta preocupación por el medio ambiente a lo largo de los años, también se tiene que extender a lo largo de toda la organización, y desde el departamento técnico viven en constante mejora de los sistemas de gestión, obviamente desde el departamento de I+D viven creando constantemente nuevas soluciones que aseguren y garanticen esa prosperidad sostenible. Tanto es así que en los últimos años todas las certificaciones han estado muy focalizadas en certificar esa sostenibilidad de los productos y sistemas lanzados. Y después, a nivel de operaciones, en el departamento de producción se trata de desarrollar, se trata de crear procesos y optimizar esos procesos mediante la planificación de las producciones, tratando de evitar al máximo, digamos, los lavados intermedios innecesarios, así como el consumo de recursos de energía innecesarios con paradas de la marcha. Y bueno, desde el departamento logístico también se han incorporado recientemente nuevos envases más sostenibles. Y por último, ya a nivel de organización, vimos también necesario la creación de un departamento de sostenibilidad y eficiencia energética integrado por arquitectos ubicados en toda la geografía española, que se dedican al asesoramiento especializado de este tipo de proyectos relacionados con la construcción sostenible. Y bueno, en este contexto del Tecnoforum, pues ya somos conscientes de que el desarrollo sostenible tiene 3 pilares, que son el medio ambiente, la economía y la sociedad, y hay que encontrar un equilibrio entre ellos. Y bien, haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU, estos han sido una referencia para Isabal para desarrollar esta línea de producto y, bueno, en definitiva también es una referencia para toda la actividad. Pero bueno, como hoy nos estamos centrando en estas soluciones para la construcción sostenible, han sido 3 los objetivos en los que nos hemos centrado. En el objetivo número 3 de salud y bienestar, hemos querido no solo crear soluciones que no perjudiquen a la salud de las personas, sino que además hemos ido un paso más allá y hemos querido crear soluciones que mejoren la habitabilidad en las estancias interiores, con soluciones como puede ser nuestra pintura fotocatalítica, que descontamina y renueva el ambiente de manera continua.
En el objetivo número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, ahí tratamos de desarrollar nuevas alternativas para nuestro Sater-Nater con distintos acabados, distintos tipos de aislamiento, etcétera, de manera que así podamos ofrecer más posibilidades al mercado. Y con respecto al objetivo número 12, asociado a la producción y consumo responsables, pues haríamos referencia a esta optimización de los procesos que tratamos de hacer en toda la fábrica. Bien, y la Comisión Europea estableció para 2030 un marco sobre clima y energía más exigente que el que teníamos para 2020, de cara a que en 2050 podamos neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero centrándonos más en el ámbito de la construcción, recientemente, o sea, estamos hablando de prácticamente el mes pasado, lanzaron una nueva herramienta llamada Levels, que trata de establecer un marco de referencia europeo para crear, digamos, un lenguaje común en el ámbito de la construcción sostenible. Digamos que desde los años 90 se habían ido creando una serie de certificaciones ambientales de edificios en distintos países, pero hasta ahora no teníamos este lenguaje común, estos índices que han establecido desde la Comisión Europea para, digamos, seguir todos unos mismos criterios para valorar y comparar los edificios sostenibles. Y bien, cuando hablamos de esta sostenibilidad tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de vida de una construcción. Y aquí en pantalla podemos ver cuáles son esas etapas en las que tenemos que centrarnos. Empezando por el aprovisionamiento de materias primas y el proceso de fabricación de los materiales de construcción, tenemos que tener en cuenta también que después habrá la otra parte del impacto, que sería ya, una vez en obra y en el edificio, pues construcción e instalación, la etapa de uso y mantenimiento, que sería la más extensa, y por último la demolición de estas edificaciones y la gestión de esos residuos. Bien, pues como estamos viendo aquí todas las etapas que conlleva este ciclo de vida, tenemos todos que apelar a la responsabilidad, bueno, de todos y todas, a todos los niveles, como fabricantes de materiales de construcción, pasando por prescriptores, incluso hasta el usuario final, porque estamos hablando que el impacto del sector de la construcción es uno de los que más recursos consumen y estamos hablando del 50% de todos los materiales que se extraen, también el 50% de la energía consumida, así como una tercera parte de los residuos que se generan y una tercera parte del agua que se consume. Entonces, de esta manera estamos viendo que es imprescindible el hecho de fomentar la economía circular en la construcción y es por ello que Pinturas Esabal, como fabricante de pinturas, masillas y morteros, quisimos crear esta gama, hemos querido crear esta gama de productos específicos para poder contribuir en la construcción sostenible. Y son bueno, nos hemos centrado precisamente en las más exigentes y reconocidas a nivel mundial, como son LEED, que nació en Estados Unidos, y BREEAM, que nació en el Reino Unido. No obstante, en otros países, como en España, se ha creado Verde, o en Alemania se creó también Passive House, entre muchas otras. No obstante eso, nos hemos centrado en las que comentaba, en LEED y en BREEAM, por ser las más exigentes, y podemos ver ahora cuáles son las categorías en las que se centran a la hora de evaluar. Hemos querido destacar en negrita aquellas en las que nosotros podemos contribuir como fabricantes de materiales y hacer referencia al impacto que tiene el edificio sobre el entorno, a la eficiencia energética, al aprovisionamiento responsable de materiales y, por último, a la calidad ambiental interior. Y en función de la puntuación que se consigue, se obtiene un nivel de certificación u otro. A nivel de BREEAM, digamos que lo formulan de otra manera diferente, pero los objetivos podrían ser similares. Y vamos a ir al kit de la cuestión, que es por qué cada vez más promotoras, prescriptores, empresas e incluso usuarios finales deciden apostar por la certificación, o sea, por edificios certificados ambientalmente. Bien, pues las ventajas medioambientales son evidentes por el hecho de que estas certificaciones aseguran y dan, digamos, valor al ciclo de vida de los materiales empleados y del propio edificio en sí, de manera que aseguramos una reducción de los gases de efecto invernadero, reducción de consumos de energía y agua y ahí también de generación de residuos. Después, por otro lado, estos edificios conllevan un incremento
en el precio de la vivienda se habla cerca de un 10%. Por tanto, el interés comercial para promotoras, prescriptores es evidente. No obstante, este recargo, digamos que visto desde el punto de vista del comprador, se ve como una inversión porque al fin y al cabo en un medio a largo plazo se consigue revertir esa inversión gracias a los ahorros energéticos y de agua que tenemos. Y en caso de que no sea un edificio de viviendas, que sea una empresa o un edificio de oficinas, también este certificado ayuda, digamos, a promocionar su RSC, su responsabilidad social corporativa. Y ya entrando en temas más intangibles, pues estas certificaciones también conllevan una mejora de la calidad de vida, porque al final tanto en la etapa de construcción se valora la calidad del ambiente para los trabajadores y después en la etapa de uso para los habitantes y usuarios de los edificios. Y todo ello al final ayuda a sensibilizar el entorno y a transformar el mercado hacia este camino que es la sostenibilidad y la economía circular. Y es por ello que Isabel lanza este catálogo RECO, dentro del cual hemos querido incluir soluciones para aislar y proteger fachadas, impermeabilizar cubiertas y reducir el sobrecalentamiento de las mismas, revestir paredes, techos, suelos en interiores, así como proteger superficies metálicas frente a la corrosión. Y todos ellos podemos identificarlos por estos envases que hemos incluido, que están fabricados con plástico 100% reciclado y que además son 100% reciclables posteriormente. Y a esta línea quisimos añadir, digamos, unos sistemas complementarios para acabar de cubrir la totalidad de aplicaciones en obra, complementando con productos para fachadas e interiores, incluyendo también el sistema Saturn-Atern, añadiendo soluciones para el tratamiento de madera y también todas las masillas y morteros para rehabilitación y reparación en obra. Y bueno, con todo esto, ¿qué queremos llegar a decir? Pues que como único proveedor tenemos damos la posibilidad de cubrir prácticamente la totalidad de aplicaciones en obra, valor que nos distingue en el mercado gracias a que somos la primera empresa fabricante de este tipo de materiales en España con una gama tan amplia, tan extensa, que contribuya en las certificaciones ambientales. ¿Y cuáles son, digamos, de qué manera validamos que nuestros productos sí que pueden contribuir en estas certificaciones? Pues por una serie de ensayos que se exigen. No obstante, vamos a ver de qué manera van a influir en las certificaciones y, digamos, de qué manera se valoran dentro de estas certificaciones. El ejemplo que ponía de reducir el sobrecalentamiento de las cubiertas. Bien, pues esto lo hacíamos, digamos, enfocándonos en el criterio de reducción de islas de calor. Las islas de calor es un fenómeno que se da en las ciudades y es debido al sobrecalentamiento de la superficie, de los materiales de construcción principalmente, por el hecho de que tienen una gran dificultad de disipar ese calor. Digamos, en consecuencia, lo que ocurre es que aumenta la temperatura tanto en el entorno exterior como en el interior de esos edificios. ¿De qué manera podemos solucionarlo? Pues con productos con un alto índice de reflectancia solar que evitan ese sobrecalentamiento y, por tanto, también mejoran el confort térmico en el interior de las viviendas, de los edificios, en definitiva. Con respecto al aislamiento de fachadas, lo que se busca, en definitiva, es optimizar la eficiencia energética. Cuando optimizamos la eficiencia energética, lo que estamos consiguiendo al final es evitar que haya puentes térmicos y gracias al Saturn-Atern que llevamos ya mencionando a lo largo de la presentación, conseguiríamos ese aislamiento térmico y también daríamos la posibilidad de aislar acústicamente con ciertos aislantes seleccionados. Y bueno, en definitiva, al conseguir esta mejora de la eficiencia energética, reducimos la demanda energética del edificio y, por tanto, eso conlleva unos ahorros energéticos para los usuarios y esto al final también deriva en una mejora del confort térmico y del confort en la vivienda, en definitiva. E indirectamente, estas mejoras para el edificio también aumentan la durabilidad del mismo. Por tanto, estamos evitando esos síntomas que se llaman de edificio enfermo. Bien, con respecto a las pinturas de interior,
principalmente se centran en asegurar la calidad ambiental interior y en este caso hay una diferenciación entre dos etapas del ciclo de vida del edificio. En primer lugar, estaría en la etapa de construcción en la que se tiene que asegurar que el producto en húmedo tenga bajas emisiones. Por tanto, así cuando esté el trabajador aplicando no se vea afectado. Y por otro lado, las bajas emisiones que se miden de otra manera, digamos, también se tienen que valorar cuando el producto está aplicado en seco para asegurar eso, esas bajas emisiones también en la etapa de uso y mantenimiento. Y aquí es donde entramos con ese ejemplo que comentaba al principio de pintura fotocatalítica que además de asegurar estos bajos niveles de emisiones también asegura una mejora del ambiente, dado que neutraliza contaminantes como humos o óxidos de nitrógeno que puede haber en el interior del edificio y de esta manera va renovando los ambientes de manera continua. Y por último, hablando de los productos, con respecto a los materiales para la reparación y revestimiento de los edificios, digamos que son los productos con mayor proporción a nivel de cantidad, de peso, que se aplican en obra. Por tanto, el aprovisionamiento responsable de estos materiales es imprescindible y por ello, en nuestra fábrica de masillas y morteros, que la construimos con la última ampliación de fábrica en 2016, se diseñó ya en altura para conseguir que la fuerza motora principal fuera la propia gravedad y de esta manera evitar el uso de bombas para trasegar los materiales. Bien, y ya para finalizar y despedirme, pues poner en situación un poco en contexto cuál es la posición de España en el ranking de estas certificaciones de BREEAM y LEED. Está extraído del artículo del Economista, hablando de datos de 2019. Y fijaos que en el caso de BREEAM estamos en 6ª posición, mientras que en el caso de LEED lideramos el ranking europeo. Por tanto, se ve claramente una tendencia a ir certificando estos edificios y de manera ambiental y claramente en este otro estudio se ve que el crecimiento ha sido exponencial, por tanto en los próximos 5 años fácilmente podemos estar viendo un pico muy relevante y esto es algo al final, una realidad que aquí es donde hemos querido estar en Isabal con esta nueva línea de RECO. Bien, pues, muchas gracias. Gracias, Raquel. Tenemos un par de preguntas, vamos con ellas. La pintura para superficies metálicas nos plantean protege frente a la corrosión y también cuenta con el ensayo de bajas emisiones. Sí, a ver, en el caso de las que protegen frente a la corrosión, muchas veces se asocia con productos con un olor muy fuerte, productos al disolvente. En nuestro caso, en esta línea hemos incluido productos que son al agua, pero que cuentan efectivamente con esa protección anticorrosiva y dependiendo del grado de corrosividad del ambiente podemos ofrecer un sistema más protector, incluyendo una imprimación y un acabado para digamos, dar esa protección máxima según cada ambiente. Y otra cuestión que plantea un participante, ¿las pinturas de interiores ofrecen la posibilidad también de pintar en cualquier color? A ver, en este caso depende, porque dentro de las pinturas interiores tenemos varias alternativas. Por ejemplo, la que hablábamos de Austral, que es la pintura fotocatalítica, en este caso ese efecto de fotocatálisis necesita que, digamos, tenga el componente que blanquea la pintura, ¿vale? O sea, digamos, el llamado dióxido de titanio. Entonces, claro, en ese caso debería ser sí o sí en blanco. No obstante, hay otras pinturas, como puede ser, por ejemplo, una que lleva componentes minerales, ahí puede estar limitado a algunos colores en concretos. Y después, en el caso de las soluciones que son acrílicas, ahí sí que tenemos la posibilidad de ofrecer infinidad de colores, con cualquier carta internacionalmente reconocida. Gracias, Raquel Esparza. También todo un lujo que haya estado con nosotros en este Tecnoforum. Enhorabuena por ese proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos.